El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 1 al 9. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. En este texto nos tomaría una buena predicación o unas 2 predicaciones para ahondar en todas las virtudes de las que Pablo habla de la fe. Nosotros no nos vamos a enfocar en cada una de las virtudes, sino que vamos a ver 2 cosas. Lo que dice en el versículo 1, que aquellos que han recibido una fe como la nuestra son los que han sido justificados por Dios. Y luego vamos a ver el versículo 9, es que para poder crecer en el Evangelio, para poder crecer en estas virtudes, algo no debe de pasar, y es que no debemos de olvidarnos del Evangelio. Cuando nos olvidamos del Evangelio, lo que ocurre es que no crecemos. Dice, vuelve a leer el versículo 9, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado sus pecados pasados. Olvidó, ¿el qué olvidó? Lo que aconteció con sus pecados pasados. Entonces el título para esta mañana es creyendo en el Evangelio. ¿Qué es lo que debemos de estar creyendo? Son 2 verdades fundamentales esta mañana que vamos a ver. Fíjate que el hombre fue creado por naturaleza para recibir identidad y aceptación de otras personas. Y esto se debe a que nosotros buscamos nuestra identidad y nuestra aceptación en Dios. El problema es que cuando una persona no encuentra esta identidad en Dios, esa aceptación, comienza a vivir de una forma bien tremenda, y comenzamos a vivir queriéndonos ganar esa aceptación de otros. Y comenzamos a vivir en base a comportamiento. Y esto se incrementa más en nuestra cultura. Por ejemplo, hablaba con un hermano hace como una semana y me dice, mira, lo que hemos estado viendo en los mensajes del Evangelio me sirve mucho porque venimos de una cultura en la cual se nos ha enseñado que debemos de comportarnos de cierta forma, que tenemos que hacer cosas para ser agradables a la sociedad, al prójimo. Fíjate qué tan vulnerables somos a estos, que le digo yo a mi esposa, ¿cómo le decimos a los niños desde pequeñitos? Pórtese bien. O ¿cómo te portaste hoy en la escuela? Este es nuestro natural decir, ¿cómo te portaste en la escuela? Y no te das cuenta que tú y yo hemos ido creciendo con eso, y ya es, por decir, un estigma, una cosa tan inherente en nosotros, que medimos nuestra vida en base a cómo somos y cómo nos comportamos. Por ejemplo, es bien normal que las personas piensen que si se portan bien tienen bendición. Ya sea que crean en Dios o no crean en Dios, tienen una bendición de ser buenos, el buen karma, dicen
O los que creen en Dios dicen, no, es que Dios, hasta lo reducen y dicen, Diosito me bendice si ando caminando bien. Y entonces, cuando no se puede vivir así, en lo que se vive toda la vida es en una tremenda condenación. Se vive en una tremenda acusación de no poder llegar al estándar de Dios, ni de poder llegar al estándar de tu prójimo. Se supone que todas las personas deberíamos de ser buenos ciudadanos, buenos esposos, buenos padres, ser cumplidos, correctos, íntegros, pero cuando no se puede, lo que vive una persona es en condenación, etcétera, etcétera. Mira, una pregunta fácil es cuando a ti te pasa una adversidad, una enfermedad, una situación difícil, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué habré hecho mal? ¿Y sabes por qué? Es porque lo tenemos muy intrínseco. Y esta mañana yo le pido al Señor que nos ayude a derribar estos pensamientos. Es decir, nuestra vida no está basada en nuestra conducta, sino en la conducta de otro. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver que dos verdades. Número uno, debemos de estar creyendo que hemos sido declarados justos. Debemos de estar creyendo también que hemos sido hechos hijos de Dios. Nomás esas dos cosas vamos a ver esta mañana, diciendo, Señor, que yo no me olvide que fui hecho justo y que yo no me olvide que he sido declarado tu hijo, que soy tu hijo, Padre. Recuerdo una vez que me tocó servir en un evento de Franklin Graham, el evangelista, y pues me apunté como servidor. Ya ven de que cuando Franklin Graham predica, invita a las personas a pasar al frente y a orar por ellos. Y en esa oportunidad, pues yo estaba orando, Señor, que por la persona que yo pase a orar, sea alguien que tú me muevas a orar por él. Y pues vi a un señor entre la multitud que pasa, que Dios me puso en mi corazón ir a orar por él, y me le acerqué. Y le digo, Señor, ¿me permite orar por usted? Qué bueno que pasó al frente. Y este hombre estaba llorando y decía esta frase: ya no soy cristiano, ya no soy cristiano, pero con una amargura. Y a mí se me quedó tanto la frase de este hombre. Yo le pregunté, oiga, ¿por qué dice eso? No, me dice, es que si usted supiera los pecados que yo tengo. Yo una vez fui cristiano, pero he fallado tanto en mi vida, he sido infiel al Señor, a mi familia, a la iglesia, que ya no soy cristiano. ¿Sabes qué es? No voy a entrar en el punto si era o no era cristiano. El punto es esto, que este hombre medía que él podía llegar a ser cristiano en base a cómo él se portaba. Y eso es lo que queremos atacar. Entonces, creyendo la primera gran verdad, creyendo a la verdad del evangelio, que hemos sido hechos justos. Primero que nada, para entender esto, quiero que sepamos que la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. La Biblia enseña que, primero, para que sepas que no hay justo ningún uno, tienes que entender qué tan justo es Dios. Dios es extremadamente justo, en Él no hay ninguna injusticia, es recto. Él no dará por inocente al pecador. Ante Dios, todos los pecados deben de ser juzgados con rectitud. Y dice la palabra del Señor que por esa razón de que Él es justo, nadie en la tierra puede justificarse por sus obras. Y esto, aunque conoces este pasaje, aunque se nos compartió el domingo pasado, quiero que enfatices en esto, porque te voy a dar un ejemplo cómo nosotros nos justificamos por nuestras obras. Mira Romanos 3:20, por favor. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Si alguien cree que ha hecho algo bueno, dice la palabra de Dios, hablando de la justicia de Dios, Dios es tan justo que ninguna obra en tu vida te justifica delante de Dios. Aunque aparentemente todos entendemos esta verdad, en la vida práctica se hace muy fácil caer a una tendencia en ganar méritos con Dios, y esto se llama justicia propia. Por ejemplo, si tú piensas que obedeces, piensas que mereces una bendición. Si tú piensas de que has sido un buen padre, tus hijos deberían de ser buenos hijos contigo, considerados. Es más, decimos frases bien sencillas: vengo muy cansado del trabajo,
Cuando menos requiero consideración para que me cocine, me atienda, me sirvan. Porque así somos. Pero ante Dios, ni que seas el trabajador más excelente, ni que seas el mejor esposo, dice, porque por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Quizás estoy hablando para alguien que piensa que es justo. Recuerdo que en un grupo de casa una señora grande sí me levantó la mano y me dijo, yo no sé, ustedes están hablando mucho de que son pecadores, pero yo, me dijo la señora, ya tengo ganado el cielo. Y yo dije, caray, ¿por qué dice eso? No, pues es que yo he dado limosnas, he sido fiel, he sido buena. Bueno, es la respuesta a esta señora no es que yo sea malo o que los cristianos pongamos un estándar muy alto, es el estándar de Dios, no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, lo segundo que debemos de saber en cuanto a la justicia es que si no hay justo ni aún uno, nadie puede alcanzar la santidad de Dios. El Señor dice en Romanos, pero Dios ahora te va a manifestar una justicia aparte de la tuya. Te va a regalar una justicia que no está en ti. Y mira el versículo 21 de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay un examen sumamente difícil de pasar. Imagínate que la nota para aprobar, para graduarte de preparatoria, fuera un 10 perfecto. Imagínate eso, ¿cuántos graduados tendríamos? No sé, ¿verdad? Espero que muchos. Si tú te sacaras 99.99, eso no es el 100 perfecto, el 10 perfecto. Para el Señor no existe tal cosa como cumplir la ley en un 99.99%. Había un jabón, dice el escritor de un libro que así decía, jabón, pureza 99.98%. Bueno, ese 0.02% de impureza ya no lo hacía 100% puro. Eso es lo que está diciendo ahí, que ninguno de nosotros vamos a poder tener justicia. Pero mira, esto es la buena noticia del Evangelio. Aparte de la ley, ahora se ha manifestado una justicia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la justicia de Dios? Y mira estas dos palabras que a mí me llenaron mi corazón. Es la justicia que Dios requiere, porque requiere el 100% de pureza, pero es la justicia que Dios provee. No hay justo ni aun uno, pero en Cristo Jesús está la provisión de la justicia. La justicia de Dios es nada menos, fíjate, que la perfecta justicia de Cristo, quien a través de su vida sin pecado y obediencia al Padre cumplió la ley de Dios en sus preceptos y penalidades. Esa es la justicia de Dios, que es la vida, ni más ni menos, que la vida perfecta de Cristo, sin ningún pecado. Nunca codició, nunca sintió odio, nunca se enojó, nunca pecó con lujuria, nada. El Señor fue un hombre perfecto. Pero ¿cuál es la buena noticia para nosotros? La justicia de Dios es revelada por la fe en Jesús, y a la persona que no somos justos se nos puede atribuir externamente, se nos puede poner a nuestra cuenta. Me encantó el ejemplo del domingo pasado, por si no escuchaste la predicación lo vuelvo a mencionar. Es como si en tu cuadro de Excel, ahí en tu columna de deudas, es una deuda millonaria y estás en ceros, y en el cuadro de Cristo están todas las riquezas, y esos millones se te transfieren a ti, y esa deuda se le pagó y ya la canceló Cristo Jesús. Y a veces, decía el pastor la semana pasada, muchos tenemos este entendimiento, yo así lo he tenido por mucho tiempo, que la deuda, que la justificación consiste en que llegué al cero del cielo, es decir, me perdonaron los pecados.
Pero perdemos de vista para esta verdad, que es la que quiero que enfaticemos, es que no solo te quedaste en cero, sino que te atribuyeron la justicia de Dios, y ahorita mismo, este es uno de los misterios más grandes y maravillosos de la palabra, ahorita mismo Dios te ve como justo a ti y a mí, que nomás hemos sido pecadores. Es difícil de aceptarlo. Hay personas que no se perdonan a sí mismos, pero la justicia de Dios te declara como justo. Entonces, esta justicia es la que Dios requiere y provee en Cristo, y se otorga por el milagro maravilloso de estar unido a Cristo. No en obras, no en tus buenas justicias, mucho menos en tus malas justicias, solo en Cristo. Entonces, esta justicia se recibe por la fe. Pero a veces decimos, sí, la fe pues es el don que Dios da, y no entendemos bien qué es la fe. En este versículo dice que es para todo aquel que cree. Una buena definición de cómo se recibe por la fe podría incluir estas dos palabras: renuncia y confianza. Fíjate este tipo de fe: renuncio a todo en lo que yo me puedo apoyar y confío plenamente en el Señor. Confiar en el Señor, tener fe en el Señor, es decir, no hay nada en mí, renuncio a mí. Mira un ejemplo rápidamente de un hombre que pensaba que se apoyaba en su justicia y de alguien que no se apoyaba en su justicia. Acompáñame, por favor, en el Evangelio de Lucas, rapidito, al 7:44. Estaba un fariseo, que era un hombre, dice por ahí un autor, que todos quisiéramos tener en nuestra iglesia. Un fariseo sería un hombre preparado teológicamente, esposo de una sola mujer, bien vestido, muy educado, con aportes. Decía la palabra de la vez pasada que diezman de todo lo que tenían, nunca era mal hablado. ¿Quién no quisiera tener a uno así en el equipo de liderazgo? Pues uno de los fariseos invitó a comer a Jesús a su casa, y estando él allí, una mujer pecadora del pueblo se enteró que Jesús iba a llegar ahí. Y llegó esta mujer, se postró a los pies de Jesús y le rogaba, los lavaba con sus lágrimas. Y mira lo que dijo Jesús. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y ella dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero mira lo que le dijo a la mujer. Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Su fe era que estaba no confiando en nada de ella, y le dice: Simón, tú confías en que eres un buen hombre, pero no viniste delante de mí con fe como tu Salvador. Entonces, esta mañana el mensaje es para los dos tipos de personas: para aquel que está lleno de pecados como la mujer pecadora. Ven a Cristo, no confíes en tus pecados, no te acuses más, porque Cristo te puede perdonar del pecado más grande que puede haber. Y también estoy hablando para aquellas personas que se creen justas y se apoyan en su propia opinión. No hay nada en ti que te haga más acepto delante de Dios. Cristo vino a justificarnos. Pero el punto principal de este mensaje no es que entendamos la justicia como solo un acto que ocurrió. Eso creo que quedó bien claro el domingo pasado. El punto principal y otra gran verdad de la justicia de Dios es que es una realidad presente. Fuiste declarado justo en el tiempo, pero actualmente eres visto justo por Dios. Y mira, una cosa es que Dios, por ejemplo, en un caso de un crimen, que el juez perdone a alguien, pero que toda la sociedad se quede con reservas diciendo: sí, pero es que él era culpable, lo perdonó porque consiguió un buen abogado y porque mintieron, y te queda siempre la impresión de que él fue culpable. Eso se llama el reproche. Cuando en un matrimonio ha habido una discusión, o con un hijo ha habido una discusión, y tú guardas algo y dices: sí, pues ya lo perdoné, me pidió perdón,
pero siempre que vuelve a haber brinca algo, vuelve a haber el reproche. Bueno, eso es también la idea que muchos tenemos de la justicia. Pensamos que nuestros pecados fueron perdonados, pero que debemos de estar atados a una vida de reproche porque fuimos unos tremendos. O algunos piensan, tal vez esta justificación me sirva el día que me muera. Cuando llegue al cielo, el Padre me dirá, no, pues pásale, fuiste justificado, qué bien, allá en 1995, en el 2004, allá te justifiqué. No, lo que la palabra de Dios enseña es que fue un acto individual, pero que te declara justo actualmente, y esas son las buenas noticias, y eso es lo que, digamos, esta lección le agrega al mensaje de la vez anterior. Porque yo creo que todos nos fuimos contentos de sabernos justos, pero la pregunta es si entre el semana, aunque escuchamos el mensaje, tú te consideras justo delante de Dios. Dios te está viendo en Cristo y ve su justicia. Cuando alguien no vive esta realidad, vive haciendo dos cosas siempre. Cuando no vives esta realidad, vives cumpliendo y aparentando. Cumples, quieres cumplir, cuando no vas a poder cumplir. Por ejemplo, sientes que debes de adorar a Dios, congregarte, ayunar, hacer vigilias, diezmar, y todo eso no estoy diciendo que sean virtudes cristianas que se hacen por amor y en adoración a Dios, pero la persona que está constantemente y no se ve justo piensa que debe de cumplir. Siempre está con esa batalla. Cuando una persona no se ve justificado a diario, está intentando hacer cosas que piensan que le van a dar la aceptación de Dios. ¿Qué como? ¿Cómo me visto? ¿Cómo hablo? ¿Qué hago? Si tú estás viviendo así, la buena noticia es que la justificación no solo fue un acto en el pasado, sino es un acto presente en el cual eres declarado justo. Pablo no vivía así. Pablo decía en Gálatas 2:20, la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo sé, yo no me olvido del Evangelio, tengo fe a diario en que el Hijo de Dios ya me justificó. Esa es mi fe, decía Pablo. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Unas preguntas que te puedes hacer con respecto a este tema es, ¿tengo una relación correcta con Dios basada en la justicia imputada por Jesús? ¿Estoy confiando solo en Jesús para salvación o estoy confiando en algún grado en algo más, como la religión o la moralidad? Si yo sé que soy justificado por la fe en Cristo, ¿estoy disfrutando de esta realidad en una experiencia diaria o veo mi conducta para ser aceptado delante de Dios? Entonces, por eso el mensaje se llama creyendo al Evangelio. Sí, creemos que Jesús murió, resucitó y nos perdonó, pero ¿lo crees a diario? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo ves a los otros hermanos? ¿Qué pasa con los hermanos que llegan tarde, con los hermanos que no cumplen en algún ministerio que tú trabajas o colaboras con ellos? Todo eso es otro tema. Es el tema de la santificación, de la consagración, pero nunca el tema de que yo me puedo ganar el mérito con Dios. Segunda gran verdad que debemos de estar creyendo. La primera fue que hemos sido declarados justos, y no nos debemos de olvidar eso, y vivir como justos. La segunda gran verdad es que hemos sido hechos sus hijos. Si solo hubiéramos sido justificados, ya sería una gran verdad hermosa por la cual deberíamos de estar infinitamente agradecidos, postrados, cantando canciones. Gracias por tu perdón, eternamente te daré gracias. Ya eso es suficiente. Pero el Señor, en su bondad, no solo nos justificó, sino que nos hizo sus hijos. Entonces, la adopción, el ser hijo de Dios, es un regalo de la gracia de Dios para tu vida. ¿Te has preguntado qué nos quiere revelar el Señor cuando nos dice que es nuestro Padre?
Bueno, vamos a ver algunas cosas de qué nos quiere mostrar el Señor. Lo primero que es bien importante en cuanto a ser hijos de Dios, que todos entendamos aquí, es que no todos son hijos de Dios. Muchas personas piensan de que todos los humanos son hijos de Dios. Y esa frase es muy común, pero pues no es cierta. Dice, todos somos hijos de Dios, dice la gente. No, la palabra del Señor enseña que todos somos creación de Dios, pero que el ser hijo de Dios no es una condición que adquirimos naturalmente, sino por un misterio sobrenatural. ¿Quiénes son entonces los hijos de Dios? Juan 1:12, creo que todos conocemos este versículo. Los hijos de Dios han recibido algo sobrenatural, dice, pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Hemos hablado en diferentes ocasiones que muchos agarran este versículo y de ahí se basan en esta frase, recibe al Señor. Bueno, recibir al Señor no significa levantar la mano o pasar al frente, más bien recibir al Señor que está diciendo ahí es lo que dice al final del versículo. Los que han recibido al Señor son los que creen en su nombre. Nuevamente, para ser hijo de Dios tienes que tener fe en Jesús. Las personas que han confiado y han renunciado a su vida para creer en Jesús como único Salvador, esos son los que dice que se les ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios, y en otras versiones dice se les ha dado la potestad, y lo que está hablando es que se te ha dado una nueva naturaleza. Por lo tanto, los que están aquí, que han creído, confiando con todo su corazón en el Señor y no en sus propias fuerzas, los que han sido justificados, si lo queremos ver así, también han sido declarados hijos de Dios. Pero en la Biblia se muestra algo más hermoso también, que los hijos de Dios son los que han creído en Él, pero que ser hijo de Dios en la Biblia se muestra como un carácter adoptivo. Él te engendra espiritualmente, pero en todos los pasajes del Nuevo Testamento dice que Él nos adoptó. Mira Gálatas 4, versículos 4 al 7 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Este pasaje es una analogía de la cultura romana. Un niño no podía heredar, tenía que ser mayor de edad. O sea que si un niño se quedaba huérfano de padres no era heredero, ni tampoco un siervo podría heredar. Entonces Pablo les dice, miren, ustedes eran como siervos, eran esclavos, pero del pecado. Así venían. Pero Cristo se manifestó para justificarlos y para adoptarlos como sus hijos. Y dice, por ejemplo, una de las confesiones cristianas, la de Westminster, dice que Dios garantiza que todos los que han sido justificados en su unigénito Hijo, Jesucristo, por Él serán hechos participantes también de la gracia de la adopción. Imagínate qué misericordia, no te dejó a la deriva. No eres nada más alguien perdonado y ya. Eres alguien perdonado, justificado, acepto y ahora adoptado como hijo. Qué gran misericordia. La adopción, por su misma naturaleza, es un acto libre de bondad manifestado a la persona adoptada. Nadie está, si adoptamos a alguien es porque hemos elegido hacerlo. Nadie está obligado a adoptar. De la misma forma, Dios nos adopta a nosotros por el puro afecto de su voluntad. Cuando yo pienso en estas cosas, digo, Señor, ¿qué hay en mí? Y la respuesta, ¿sabes qué? No hay nada. Eso es lo que es gracia. Y precisamente porque quiere decir
que no había nada en nosotros más que la soberanía de Dios y su gracia, que quiere decir su favor, su misericordia inmerecida, al ir por muchos de nosotros, pecadores, ofensores de Dios, y no solo perdonarnos, sino decir, vente, te quiero amar como hijo, como hija. Juan en su epístola dice que es una misericordia que tú deberías de decir, y no los quiero asustar, pero debería ser como un grito. Mirad, mira, admira, qué gran amor te han dado, que seas llamado hijo de Dios. Hay personas que tienen la enorme bendición de admirar la naturaleza. Estaba leyendo al autor Jerry Bridges y él dice que su esposa tiene esa habilidad, y nosotros pues aquí nos da mucho gusto que tenemos al pastor Abelardo que tiene ese don. Nosotros salimos a la bici con él a veces, y me dice, ¿te fijaste en tal cosa, en el atardecer y todo eso? Cuando el pastor Abelardo me lo dice con mucha admiración. Bueno, Juan tiene ese tipo de admiración en mente. No que admires la naturaleza, no que admires las bellezas de Dios, que deberíamos de admirarlas y adorarlo por ello. Usted dice, mira, admira algo, admira este gran amor, que seas llamado, y me gusta que diga que seas llamado, que tú, me voy a poner yo de ejemplo por delante, que yo sea llamado hijo de Dios. A todos los que me están oyendo les debería dar una gran esperanza. Si Dios me llama hijo a mí, te puede llamar hijo a todos ustedes, porque yo no sé qué vio en mí para llamarme su hijo. Solo puedo decir, qué gran amor. Ahora, volviendo a la verdad, o sea, del mensaje, ¿qué significa en mi vida práctica que yo haya sido adoptado? Porque pues de eso se trata, vive el evangelio, cree al evangelio. ¿Qué significa? Primero, que significa es que no solo somos un estatus legal de justos, sino que se nos dio, al ser hijos, se nos dio una relación íntima. Eso enseña la adopción. Tú tienes un padre. Pues dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Las palabras Abba son las que el Señor Jesús dijo en el huerto de Getsemaní. Abba quiere decir papá, íntimo. Y probablemente algunos aquí no hayan tenido una buena figura paternal. Y esto no los está ilustrando mucho. Decir, bueno, me adoptó como padre, pero un joven dijo en un seminario bíblico, si Dios es como fue mi papá, yo no quiero tener un papá así. Probablemente tú sufriste abusos o sufriste un padre desconsiderado o que te abandonó, lo que sea. La buena noticia es que Dios no es así. Dios, si tú eres huérfano y has venido a ser salvo por su gracia, ya no eres huérfano porque tienes un Padre en los cielos al cual tienes un espíritu que le puedes decir, Abba, papá. Entonces cuando pienses en identidad, ya no hay temor. Fuiste justificado, fuiste aceptado, pero puedes tener una relación que puedes venir a tu papá. Yo no sé si hay alguien aquí que se ponga una corbata y un saco para visitar a su papá. Puede ser que haya alguien. Pero normalmente cuando hay niños pequeños y van con su papá, van en pijamas, van como están. Porque es tu papá. Dios es nuestro Padre. Tenemos todos los derechos de un hijo natural. Dice Gálatas 4, versículo 7. Por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no tienes por qué vivir sin aceptación o ganándote el favor de Dios, porque eres hijo, tan heredero de Dios como su propio Hijo único, Cristo Jesús.
Muchos hijos adoptivos nunca llegan a aceptar la realidad de que son hijos de Dios, de sus padres. Viven todavía esclavos de lo anterior. Dios te convierte en su hijo. Muchos de nosotros somos hijos de Dios, pero todavía vivimos huérfanos. Todavía pensamos que debemos de ganarnos el favor de Dios o que Él va a ser muy duro con nosotros. A veces lo que hacemos, ofendemos a Dios poniéndolo como un Dios malo. Dios es bueno, Dios es un Padre amoroso, Dios es un Padre misericordioso. Tú no estás huérfano. Él es misericordioso con nosotros. Muchos vivimos como los elefantes. ¿Sabe por qué? Ahí me llegó un video un día de estos de que para entrenar un elefante se lo separan a los 18 días de su mamá. Y son bien apegados. Les amarran las 4 patitas cuando están así de 18 días y se las estiran, caen de pancita, los golpean con un pico. 6 meses les derriban la voluntad. Ese es el entrenamiento. 6 meses de golpes, de tortura, de mucha preocupación. Cuando son grandes, que pesan 1 o 2 toneladas, si ustedes se fijan en los circos traen unos grilletes todavía. ¿Y por qué no se van? ¿Y cómo es que obedecen? Si se pudieran correr, no se van porque les rompieron la voluntad de niños y ellos piensan que son esclavos. ¿Sabes qué te está diciendo aquí? Coheredero eres con Cristo, ya no eres esclavo. Si tú sientes esas cadenas, ya no eres hijo de Dios. Ya no eres esclavo del pecado, no tienes por qué vivir en el pecado porque Cristo te adoptó como su hijo. Yo no sé qué tanto sea la herencia en gloria que dice que es indescriptible, pero esa es tuya también. Y no estoy hablando de un evangelio de la prosperidad, para nada, son verdades del evangelio que nos debe de estar confiando cuando viene la prueba, cuando estás enfermo, cuando las cosas salen mal. Sepas esto, Dios es tu Padre. Y que nos lo prediquemos todos los días. Porque sé que hay algunos que están sufriendo dificultades. Pues ahí está tu papá. ¿Qué otra última verdad que nos muestra tener un padre? Que tenemos el cuidado de un padre. Tenemos comunión, dije. Tenemos los derechos de un hijo natural, pero tenemos cuidado. No andamos a la deriva. Dios no es un padre irresponsable. Por eso es que esa canción, ahorita que la estábamos cantando, dice: lo que haces tú, completo está. Dios no agarra un hijo, lo engendra y lo deja tirado en un basurero. No, Dios lo lleva desde que nació hasta que se lo va a presentar a la reunión familiar. Un día en la gloria estaremos con nuestro Padre y mientras tanto nos cuida, nos disciplina, nos provee. Eso está haciendo Él. Si tú que eres un padre malo, yo también no te estoy diciendo malo a ti, pero dice la Biblia que somos padres malos. Si tu hijo te pide comida, ¿se la negarías? No. Si tu hijo te pide abrigo, ¿se lo vas a negar? No. ¿Cuánto más el Padre de los cielos? Mira, que Dios cuide de nosotros tiene algunas implicaciones prácticas. Por ejemplo, Él es tu proveedor y cuidador. Dice Mateo 6:26, mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre, no dice su Padre, dice el mismo Padre de ellas, ese es tu Padre, dice, las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes que si el Padre de los cielos se preocupa para que la plantita que plantaste este verano, que se está secando por el calor tremendo que ha hecho, ¿te has fijado que vuelve y brota? Eso no lo haces porque tú la riegas, no lo hace el abono, lo hace el Padre de los cielos. Si Él se encarga de alimentar los pajaritos, ¿cuánto más tú que eres su hijo? Alguien puede decir ahorita, pero es que yo estoy pasando necesidad, estoy pasando escasez. Bueno, yo te quiero decir que dice la Biblia que no hay justo que ha sido desamparado nunca. Dios no te dejará porque Él es tu Padre. Y si te está pasando por una escasez, Él sabe lo que necesitas en este tiempo. Pero lo que nunca debes de dudar es que Él es tu Padre. Hay tiempos normalmente de vacas gordas, dice
Y hay tiempos de vacas flacas, hay tiempos de bendición. Lo que tienes que aprender es a ser sabio en esos tiempos, ahorrar, guardar para la calamidad. Hay que ser buen trabajador. No necesariamente a veces que nos está yendo mal económicamente es porque el Padre nos abandonó. Nos cuida, nos ve. Dice que ninguna arma forjada va a poder contra los hijos del Señor. Y tú dices, ay, pero es que esos son pasajes así como que nos está queriendo dar victoria y ánimo. No, yo no quiero que tú te sientas exaltado para nada. Quiero que exaltes al Padre que tienes. Dice también la Biblia que otra función que Él hace de Padre es que nos disciplina. Hebreos 12 dice en el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si nos dejara sin disciplina, dicen Hebreos, pues no fuéramos sus hijos. Yo no voy a disciplinar a un hijo ajeno, ni que nos lo traigan aquí. No, porque usted le da clases de bíblica a mi hijo, démele. No lo vamos a hacer. Pero a mi hijo, si yo lo amo, lo voy a disciplinar. Y tú, si amas a tu hijo, lo deberías de disciplinar. Entonces, nuestro buen Padre nos provee, nos cuida, pero a veces nos disciplina. Y si tú lees Hebreos 12, no lo vamos a ver por todo el tiempo, pero nos disciplina como una poda para que des más fruto. Pero mira, la disciplina del Señor es en amor. A lo mejor tú estás pasando disciplina del Señor. ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios porque tienes un papá. No estás huérfano, Dios es tu Padre y te está podando para que el fruto sea de santidad. El Señor se compadece de ti. Dice en 2 de Corintios que Él es el Padre de toda consolación. Él es el Padre de toda consolación. Cuando estás en una prueba, qué mejor cosa que venir a tu Padre y que Él te consuele, te abrace y te diga, tranquilo, yo te justifiqué y te veo justo, pero también eres mi hijo. Todo esto que hemos hablado, la justificación, la adopción, solo puede ser hecha por una cosa: en Cristo. En Cristo. Esa es la conclusión de este mensaje. No hay ningún mérito en nosotros. No hay ninguna obra en nosotros. Más bien piensa esto: ¿quién eras tú? ¿Quién era yo? Hijos de ira. No traíamos nada bueno al Señor, nada más pecados. Pero Él tuvo de misericordia de nosotros, justificándonos y adoptándonos como sus hijos por la gracia y la misericordia que derramó en Cristo. Por poner una ilustración, que esta tarima, este púlpito fuera Cristo. Si yo estoy atrás de Él y en Él agarrado, el Padre me ve, no me ve a mí, me ve a Él. En Cristo es que estas verdades son una realidad. Por eso es que empezamos leyendo 2 de Pedro. Y decía 2 de Pedro, esta carta es para todos los que hemos recibido fe por medio de la justicia de Cristo. Y luego dice, agrégale a tu fe todas estas cosas. Pero si se te olvida el Evangelio, no vas a poder avanzar. Entonces, no te olvides de estas verdades. Cristo te declara justo y Cristo te hace tu hijo. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase.